Saludo con gusto al senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Buenas noches, Damián. Muy buenas noches, Guillermo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están viendo en casa. Muchas gracias, senador. Estaba leyendo esta tarde tus comentarios acerca del espionaje que ha ocurrido en el país, este operativo Pegasus, que llevó a gobiernos del pasado a espiar a personas de manera significativa, opositores o adversarios. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué consecuencias debería tener? Mira, lamentablemente es un escándalo de talla mundial. Son más de 50,000 teléfonos celulares que fueron intervenidos para espionaje a través de esta herramienta Pegasus, que lo que hace es entrar a tu celular y dominarlo por completo. Llamadas, fotografías, mensajes, hasta la cámara te pueden abrir. Y este espionaje se llevó a cabo en más de 45 países y desgraciadamente México tiene el deshonroso primer lugar. Aquí en México se utilizó para infiltrar o espiar a más de 15,000 mexicanos. Entonces, a mí me parece que primero tenemos que tener la garantía de que eso ya no suceda. Y segundo, se tiene que abrir una investigación profunda para que haya sanción para quien se atrevió a violar los derechos humanos de no solo líderes de oposición, sino periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, líderes sociales y mucha gente más. Esto no debe de pasar, es digno de un gobierno represor y autoritario y tiene que acabar ahora y haber consecuencias. Me parece, Damián, que el gobierno estaría obligado a realizar una investigación a fondo porque el propio presidente López Obrador, su esposa, sus hijos, sus más cercanos fueron espiados. Sin embargo, no parece haber el interés del gobierno de hacer esta investigación a fondo. Precisamente por eso estoy levantando la voz. O sea, es un tema de Estado. El presidente lo agarra y lo minimiza y quiere abordarlo solamente en una mañanera. Primero diciendo, yo les prometo que eso ya no sucede. No, señor presidente, perdón, pero ya ha dicho usted muchas mentiras en las mañaneras. Este no es un tema de que usted nos prometa. Tiene que haber una rendición de cuentas formal para los mexicanos. Y segundo, tratando de llevarlo a un tema personal. Bueno, a mí me espiaron, a mi familia, no hay problema. No, usted no tiene derecho a decidir si 15,000 mexicanos tienen un problema o no. O sea, hay ahí muchísimas personas que fueron violentados sus derechos humanos y que esto no puede quedar nada más en un tema de que si el presidente quiere o no. Nosotros exigimos que se abra una investigación, que se transparente completamente el tema, que nos informen al Congreso formalmente si hubo o no contrato, si sigue vigente, a quién se les espió sin tener autorización de un juez, que se les notifique a estas personas para que cada uno decida si quiere presentar cargos. Y por cierto, que se explique lo que han dicho en algunos medios de comunicación basado en una investigación de organismos no gubernamentales de que en este gobierno se volvieron a contratar servicios de antenas falsas con una empresa que se llama L3 Harris Technologies, que tiene esa capacidad de esas antenas falsas aquí en el Valle de México de llevar a cabo espionaje. Entonces, no es un tema tan sencillo. Parecería que se quieren lavar las manos. A mí me parece que hay que llevar este tema a la última consecuencia de una investigación total, sea, quien haya hecho ese espionaje o quien lo está haciendo, tiene que parar ya y pagar las consecuencias. Es interesante esto que estás diciendo, hay que investigar. Senador Damián Cepeda, parecería que hay una idea de culpar a gobiernos del PAN y del PRI. Da la impresión de que se tratara de un tema que se quiere conducir rumbo a la consulta del próximo 1 de agosto, diciendo, ahí tienes elementos para pedir que se enjuicie a funcionarios del pasado. De hecho, así lo dijo hoy el presidente en la mañanera. ¿Así lo ven ustedes también? Yo sinceramente no me puede importar menos de qué gobierno fue. Si es el gobierno actual, si fue el anterior, si fue incluso un gobierno emanado de mi partido. Soy senador de la República. Hubo una violación de derechos humanos a 15,000 mexicanos. Tiene que haber consecuencias para quien lo haya usado o quien lo esté usando. Así es que no se desvíe para allá. La consulta es una payasada, hombre. Si quieren procesar a alguien, pues que lleven ante un juez si tienen evidencias de cualquier tema.
Este asunto, aquí lo importante es primero, que se garantice que hoy no se espíe a ningún mexicano. Y segundo, que si esto se hizo en México, se abra una investigación y pague las consecuencias quien lo haya hecho. Porque, repito, esto es digno de un gobierno autoritario y represor. Así es que yo diría que no anden con distractores, no necesitan una consulta, que abran una investigación y si alguien actuó mal es un delito y que se le lleve ante un juez. Senador Damián Cepeda, desde tu punto de vista, ¿es un nuevo distractor, una cortina de humo, una llamarada de petate? Más bien me parece que es un escándalo internacional de consecuencias muy graves que el presidente no le quiere entrar. O sea, parecería que él ya dijo en la mañanera, créanme que no espío. Ya por eso México tiene que estar en calma, por favor, hombre. O sea, es un tema de Estado, una violación gravísima de derechos humanos. No puede ser tan irresponsable de decir, qué chistoso, a mí también me espiaban. No es de chistoso, presidente. A ver, mi nombre supuestamente también está, según medios de comunicación. Yo soy político, no necesito bucles para nadar. Sé muy bien que desgraciadamente en mi país eso hacían en el pasado y tengo manera de defenderme. Pero no se trata de mí, como no se trata tampoco del presidente. Se trata de 15,000 mexicanos que les violaron sus derechos y eso no puede quedar sin castigo. Así es que tomemos esto con seriedad. Si queremos que esto no vuelva a suceder en el futuro en México o que no suceda en el presente, tiene que haber una investigación formal, se tiene que rendir cuentas, se tiene que explicar qué fue lo que pasó, dónde están esas comunicaciones que fueron interceptadas, llevar a la última consecuencia el tema y que exista justicia. Eso es el cambio, no la chistosito de querer decir que en las mañaneras ya simplemente ya no hacemos eso y ahí quedó. No, señor, yo no me voy por servido. No, sí, tienes razón. En esos 15,000 hay periodistas, hay activistas de derechos humanos, hay adversarios políticos. Es un tema en el que se debe profundizar. Damián Cepeda, déjame pasar a otro tema. ¿Qué está sucediendo con el periodo extraordinario de sesiones? Hay asuntos pendientes, 2 desafueros por resolver. El caso de otro desafuero de un fiscal general de Morelos, por definir si es sujeto o no de un desafuero. Están designaciones presidenciales de altos funcionarios del gobierno que deben ser ratificados por el Congreso. Estoy hablando de la función pública y de Hacienda. Y sin embargo hay una dilación constante de esta convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones. ¿Qué está pasando, Damián? Mira, en mi impresión, lo que está pasando es que Morena no quiere que se lleve a cabo el periodo extraordinario porque no quiere entrarle al proceso de desafuero, particularmente de 2 diputados, uno de Morena y uno del PT, acusado uno por delitos o por abuso sexual y el otro por temas de corrupción. Yo, sin prejuzgar, porque no conozco el expediente, no soy juez, ni lo es la Cámara de Diputados, lo único que tienen facultad de hacer es decidir si se le quita la protección constitucional, que se le llama fuero, para que se les pueda llevar a las personas ante un juez. A mí me parece que ese procedimiento se tiene que desahogar, no debemos ser tapaderas de nadie. Ahí tendrán la oportunidad de hacer público el expediente de quien acusa, decir públicamente los temas, de quien se está defendiendo, defenderse públicamente. Entonces no encuentro motivo por el cual impedir que se lleve a cabo el periodo extraordinario. Morena, la verdad es que ha estado queriendo confundir. Meten otros temas que saben que alguien de la oposición no va a querer para que se entrampe ese asunto. Pero lo que parece ser, en lo que yo vuelo, en lo que yo veo aquí, es que la verdad es que no quieren llevar a cabo los procesos de desafuero. Se los digo de manera clara. Quieren contar con ese periodo extraordinario, lleven el asunto a votación, ahí van a estar los votos del PAN. Dejen de estar entrampando y revolviendo con otros asuntos. Así de fácil. Frente a estos obstáculos, frente a estas resistencias que describes, desde tu punto de vista, ¿habrá o no habrá periodo extraordinario? Yo veo que una y otra vez quieren meter otros temas que saben que no hay consenso y que causan polémica, el viejo truco pues, para que digan que es por el otro tema y no es este que quieren tapar. Entonces, si siguen con esa práctica, pues lo veo complejo. Pero para no hacer el cuento largo, para la gente que me está escuchando,
Aquí está el PAN para dar los votos. Como lo dijimos la vez pasada, lo reiteramos. Estamos listos para convocar a un periodo extraordinario y poder desahogar los procesos de desafuero. No le saquen. Senador Damián Cepeda, déjame preguntarte sobre un tema que puso en la mesa el senador Monreal de Morena en relación con las nuevas disposiciones en materia de outsourcing o subcontratación de las empresas, al cual el presidente dijo hoy desde la mañanera que le daba la bendición, que le parecía bien, pues el senador Monreal propone posponer por un mes, las empresas piden más, pero por un mes la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. ¿El PAN está de acuerdo con esto? A ver, nosotros sí estamos de acuerdo en resolver el problema que generó haber puesto un plazo que no se podía cumplir. ¿Qué fue lo que pasó? Se reguló mejor la subcontratación. A mí me da mucho gusto que en la negociación hayamos evitado caer en esta idea, pues la verdad, muy lamentable que tenía Morena de querer prohibir la subcontratación. La subcontratación existe en el mundo. ¿Por qué? Porque tú tienes una empresa, generas empleos, te dedicas a un tema central y puedes subcontratar un servicio especializado. Es cierto, se había venido abusando algunas personas de ello, no por eso tendrías que prohibirlo. Hay más de 4 millones de personas que trabajan con este método, pues si México lo que requiere son empleos. Nosotros estuvimos a favor de la regulación, yo voté a favor, pero desde entonces les dijimos que no le estaban dando el tiempo necesario. Se los dijimos, pero son muy tercos. Se estaban cerrados, no querían escuchar y pusieron que a fin de mes, de este mes, ya se cerraba el tiempo para que las empresas se pusieran al corriente. Y fíjate qué chistosos. Al gobierno le dieron hasta el primer día del año entrante. Nosotros les dijimos y les reiteramos hoy, demos el mismo plazo para los privados, que entre en vigor el 1 de enero del 2022. Esa es nuestra propuesta. O sea, sí estamos de acuerdo en que el tiempo estuvo mal, que eso lo hizo Morena, sí estamos de acuerdo en componerlo, pero nos parece muy poco un mes. Vamos a estar en un mes otra vez con el problema. Empecemos con el año fiscal, empecemos en enero juntos los privados y el gobierno y hagamos las cosas bien y protejamos estas fuentes de empleo al mismo tiempo que protejamos que los trabajadores sí tengan todas sus prestaciones y que no se preste para gente abusiva. Eso dice el sector privado. Y si ya se va a hacer una modificación a los transitorios, valdría la pena que pudiera ser por un tiempo mayor, como están pidiendo las cúpulas empresariales. En fin, Damián Cepeda, te agradezco mucho, como siempre, tu disposición para platicar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo. Un saludo a todos en casa. Muchas gracias. Es el senador Damián Cepeda del partido.